paso a paso en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, mira, la primera etapa que se realiza acá dentro de este proceso es la llamada fase de llenado. ¿Ya? Ahora, en realidad, la palabra debería llamarse fase de llenado ventricular. ¿Ya? Fase de llenado ventricular. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Recuerda que para poder hablar de esta parte, tenemos que tener bien claro que existen en la parte central un sistema de válvulas, ¿no? Que son las válvulas semilunares y las válvulas auriculares. Entonces, en cada una de ellas, las bases van a desarrollar algún momento de decir que están cerradas, se abren, se cierran, ¿correcto? Entonces, vamos a tratar de ubicar eso. Entonces, la fase de llenado ventricular, ¿en qué consiste? Consiste en que luego de que ha ocurrido el retorno venoso, ¿ya? El retorno venoso significa que a partir, vamos a colocar acá, ambas aurículas, ¿ya? Ambas aurículas van a estar en este caso llenas, en este caso, de sangre, ¿ya? Todo esto de acá. Tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda van a estar llenas de sangre. Entonces aquí, en esta fase de llenado, vamos a encontrar dos etapas. Lo primero, aquí vamos a ver qué es lo que ocurre, el llamado llenado rápido. ¿Ya? Y en el llenado rápido se dice que la sangre pasa de aurículas a ventrículos aproximadamente en un 80%. Ese es el volumen que va a pasar. Pero ¿cómo ocurre ese llenado? Primero, aquí lo que vamos a ver es que va a haber una apertura, ¿ya? Apertura, es decir, se abren, ¿ya? Se aperturan las válvulas AB. ¿Ya? Las válvulas AB se abren. Pero para que se puedan abrir, necesitamos que haya una diferencia de presiones. ¿Ya? Diferencia de presión. Por lo que se le conoce también, hay que tener cuidado con las sinonimias. Cuando uno habla de diferencia, uno utiliza también la palabra gradiente. ¿Ya? Gradiente de presión. Entonces, estas válvulas, como pueden ver acá, están abiertas. Observa acá. Aquí. Se abren estas válvulas, las abren, y la sangre obviamente va a empezar a llenarse de aurículas a ventrículos, ¿correcto? Pero ojo, el llenado rápido todavía es parte de ¿qué? De la diáspora, ¿correcto? Simplemente está ocurriendo, recuerda, aquí hay un llenado pero auricular, o sea, ya ocurrió el retorno venoso, ¿ya? Pero ahora por diferencia de presiones va a ocurrir ese cambio. Ahora, a medida que esta sangre va pasando de aurículas a ventrículos, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Estas regiones van a empezar a captar sangre, y al captar sangre empiezan a aumentar de presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al inicio obviamente la presión auricular era mayor, en este caso por el volumen, pero a medida que pasa, entonces este volumen de acá genera una presión, y esta de acá va a empezar a disminuir. En el momento en que las presiones se van a igualar, entonces ocurre la siguiente fase, que se llama diastasis, ¿correcto? Es una etapa corta en donde las presiones se van a equilibrar. Muy bien, pero luego recuerda que tiene que pasar el resto de sangre, y el resto de sangre tiene que pasar por la tercera etapa, que se va a llamar en este caso el llenado lento. El llenado lento va a tratar de completar el volumen restante. En este caso, como es 80 acá va a ser ¿cuánto? 20%. Sin embargo, el volumen que va a pasar acá, alguien dirá, pero ¿cómo va a pasar? Se supone que acá era baja, pero la presión era alta. Está pasando de manera rápida. Luego se van a igualar las presiones. Lo que quiere decir entonces que aquí vamos a empezar, cuando veamos estas líneas, ¿ya? Así alrededor. Recuerda que el corazón normalmente es un músculo. ¿Estamos de acuerdo?
lo que está pasando en esta etapa es que ahora el corazón se empieza a contraer. Y es en esta fase de llenado lento que va a ocurrir la llamada sístole. ¿Estamos de acuerdo? Sístole auricular. Entonces la sístole auricular, entendámoslo como la contracción de las aurículas. ¿Correcto? Contracción de las aurículas. Entonces, para resumir, tenemos que colocar entonces cómo se encuentran las válvulas. Entonces aquí, en esta fase, porque a veces nos preguntan, ¿no? En cada detalle colocas acá siempre eso, ¿no? Válvulas AB y las válvulas sigmoides. Válvulas AB y válvulas sigmoides. Es entonces que tengo que identificar cómo se encuentran estas válvulas en cada fase. Entonces, ¿cómo están las válvulas AB? Abiertas. O lo que si gustas, considerando lo que sucede en este proceso, podemos decir que acá las válvulas se abren, ¿no? Como un fenómeno inminente que está pasando en este momento. Pero las sigmoideas, si te das cuenta, están cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Las sigmoideas permanecen cerradas. ¿Listo? Entonces, ya identificamos a nuestra fase de llenado. Luego que la sangre, ahora ya recuerda que la sangre, para la siguiente etapa, ya se encuentra acá, ubícalo, se encuentra a nivel de los ventrículos. Tu sangre ya está acá, muchachos, ahí se va a encontrar. Se encuentra a nivel ventricular. ¿Correcto? Aquí tenemos que aprender algunos términos. Antes de explicarte las fases y todo esto de acá, tenemos que aprender los llamados volúmenes, ¿ya? Es decir, ¿qué volúmenes tengo que aprender en esta parte? Primero, tengo que aprender 3 volúmenes acá. Primero, ¿qué es el volumen sistólico? ¿Correcto? ¿Qué es el volumen sistólico? También tengo que aprender qué es el volumen telesistólico. Y por supuesto, tengo que aprender cuál es el volumen telediastólico. Recuerden algo, ¿no? Siempre que uno utiliza algún prefijo, tenemos que entender el concepto. ¿Qué significa tele? Aquí en esta parte tele significa al final de, ¿correcto? O sea que esto sería al final de la sístole, ¿correcto? Y esto sería al final de la diástole. ¿Ya? Eso significa los conceptos telesistólico o telediastólico. Lo dejamos ahí todavía antes de conocer cuáles son los valores que se manejan ahí. Entonces, mira, te decía, ¿la sangre dónde está? La sangre ya se encuentra en los ventrículos. En los ventrículos. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Ya sabes qué significaba esta línea, ¿no es cierto? Ahora lo que va a pasar es esto. Recuerden ustedes que cuando hemos hablado en la clase anterior, hemos hablado del sistema nodal, ¿no es cierto? Y hemos hablado obviamente que desde lo que es el nodo sinusal, que se encuentra en la desembocadura de la vena cava inferior, ¿no es cierto? Inicia el impulso. ¿Y el impulso hacia dónde va? Desde el sinusal hasta la V. Desde la V hasta la X. Es decir, va en sentido correcto de los ventrículos. Por eso es que esta despolarización y contracción, por supuesto, va en ese eje. Ahora la contracción ya la tenemos acá. Correcto. Entonces aquí el fenómeno determinante es la contracción de los ventrículos. Sin embargo, en esta fase no hay pérdida de volumen. El volumen se conserva. Y por lo tanto, es ahí donde utilizamos esto, ¿no? Aquí hablamos entonces de la llamada contracción iso. ¿Qué significaba iso? Igual. A eso se está refiriendo, a que se conserva, ¿correcto? A la llamada contracción isovolumétrica, ¿correcto? Contracción isovolumétrica. Entonces, recordemos, esa contracción isovolumétrica, entonces para que ocurra, bien sencillo, ¿no? Tiene que ser que no hay pérdida de volumen, no debe pérdida de volumen. ¿Y qué debe pasar para que no se pierda el volumen? ¿Por dónde sale la sangre? Por las válvulas. Entonces las válvulas todas deben estar cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estas válvulas deben estar cerradas.
aguanta, pero no que estaban abiertas Para el lleno. en la anterior, claro, significa entonces que ahora se van a cerrar, ¿correcto? Entramos a ese etapa. Entonces, durante esta contracción entonces volumétrica, isovolumétrica, vamos a ver entonces algunas cosas importantes. Primero, para el orden, ¿no es cierto? Vamos a ver que empieza la contracción, ¿correcto? La contracción que ventricular, ¿correcto? Hay una contracción ventricular. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Hay una contracción ventricular. Bien. Luego vamos a ver que esta contracción, claro, recordemos que esto es una cavidad. Y si esto empieza a contraerse, ¿estamos de acuerdo o no? Voy a ejercer una presión, entonces este volumen va a tener que subir o no. Por supuesto, va a empezar a subir porque es como si yo estuviera generando esa presión. Y al subir, ahí viene el tema, al subir va a tratar de irse por las válvulas AB que estaban abiertas. Y como ya sabemos, una válvula, ¿cuál es su función? Evitar el reflujo. Es decir, si la sangre, su orientación normalmente es de aurícula a ventrículo, la idea es de que retorne. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa evitar el reflujo. Por eso es que en esa parte podemos decir entonces que las válvulas, ¿estamos de acuerdo? No? Las válvulas que AB habla, se cierran, ¿correcto? Las válvulas AB se cierran. Ahora recordemos, el cierre de una válvula me genera un ruido cardíaco. Entonces es aquí que gracias a este cierre valvular, a este cierre de válvulas AB, acá se origina el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco. ¿Cuál es la onomatopeya del primer ruido cardíaco? ¿Recuerdan o no? Acá, Lu, no te olvides. Lu. Esa es la onomatopeya del primer ruido cardíaco. Se genera ese ruido cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces la pregunta es acá. ¿Qué volumen estoy observando en esta fase? Recordemos que aquí la sangre pasó de aurículas a ventrículos, ¿o no? Entonces, estamos hablando de qué? Del volumen al final de la diástole, ¿correcto? Y entonces, ¿cuánto equivale el volumen al final de la diástole? O sea, el telediastólico vale entre 110, obviamente es un rango, nunca es exacto, a 120 mililitros, ¿correcto? Entonces, el volumen que yo estoy observando, el volumen que yo estoy graficando, es aproximadamente de 110 a 120 mililitros, ¿correcto? Ahora, ¿cómo están las válvulas? Si queremos ahora colocar ese dato, ¿cómo están en este caso las válvulas sigmoideas? Abiertas. ¿Cómo están las válvulas sigmoideas? Abiertas. Cerradas, ¿correcto? Cerradas. Entonces, se cumple en esta fase que tanto las válvulas AB, ¿correcto?, como las válvulas sigmoideas van a cerrarse, ¿correcto? Unas permanecen cerradas, las otras se cierran. Muy bien. Ahora, todavía no terminamos acá. Mira, luego de esto, estamos viendo qué está pasando ahora. Ahora, la fuerza, ahora, digamos, para ponerlo de esta manera, ¿no? Miren acá, muchachos, como para poder entenderlo, porque estamos haciendo unas rayitas, ¿no?, más seguidas, ¿no? Obviamente porque la fuerza de la contracción es mucho mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando ocurre todo ese mecanismo, ¿correcto?, ¿qué va a pasar? Las válvulas, recordemos que acá está la aorta, ¿estamos de acuerdo? La aorta, y acá está la pulmonar. Estas válvulas se van a abrir y la sangre va a empezar a salir por las válvulas semilunares, y hace este fenómeno, ¿correcto? Entonces, ese mecanismo permite la apertura de esas válvulas. Se van a abrir esas válvulas. Entonces, este volumen va a empezar a disminuir, ¿o no? Claro, podemos. Ese volumen va a empezar a disminuir. Y por supuesto, mira acá, tanto la aorta, por eso la ves un poco distendida, ¿no? Porque está llenándose de sangre. Por ahí está saliendo. Y la pulmonar, mira acá, la pulmonar, las dos
empiezan a llenarse de sangre. Obviamente la salida a esta fase, recuerda que a este fenómeno de salida de un líquido, correcto, de una cavidad, a eso se le llama eyección, correcto, a eso se le conoce como eyección. Ahora, durante la eyección, correcto, sale un volumen. Ese volumen que sale en cada contracción del corazón se le conoce como volumen sistólico. Y ese volumen sistólico, bueno, ya por estándar, eso se ha determinado que equivale a ¿cuánto? 70 mililitros. ¿Correcto? Ese es el volumen sistólico, el volumen que sale en cada contracción. ¿Correcto? En cada contracción. ¿Ya? Ahora, ojo, si nosotros quisiéramos ver de alguna manera lo siguiente, o sea, le ponemos un paralelo a lo que representa el electrocardiograma, diríamos lo siguiente, no me digan cómo está, ¿no? Lo plantearíamos de esta manera. Es decir, aquí lo vamos a colocar en rojo, estaríamos viendo esto de acá, ¿sí? Es decir, la onda P, porque recuerden que la onda P se conoce como la despolarización auricular, y la despolarización auricular es previa a la contracción de las aurículas. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá, o no? Si nosotros vamos a la siguiente fase, que es la contracción isovolumétrica, ¿qué es lo que tendríamos que observar acá, muchachos? Complejo QRS. Estaríamos viendo en esta primera etapa esto de acá. Recuerden que acá estamos hablando del QR, ¿correcto? Del QR, que es el que se desencadena ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá recuerden que siempre, cuando uno ve la gráfica, en la onda P, recordemos que hablan siempre primero va a la derecha, que es la ascendente, y luego va a la izquierda, que es la descendente. ¿Correcto? Ahí están graficadas las dos aurículas. Lo mismo pasa acá. Pero aquí, la muesca ascendente, estamos hablando del ventrículo derecho, ¿correcto? Pero ¿quién de los dos tiene la mayor presión? El izquierdo. Izquierdo. Por eso es que acá, en esta gráfica, si queríamos ver el electrocardiograma, ¿estamos de acuerdo? Lo veríamos de esa manera, ¿correcto? Sería en este caso el R, el RS. Obviamente donde hay la mayor fuerza, en este caso, de contracción. Entonces, recapitulando, en este caso de la inyección, aquí tendríamos que colocar contracción ventricular, es cierto, pero tendríamos que colocar un paréntesis. ¿Cómo así? Para que podamos decir que en esta fase, si bien es cierto, hay una contracción ventricular, pero P, muchachos, ¿qué es P? Presión. La presión ventricular es todavía menor que la presión arterial. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque en esta fase que viene a continuación se repite, o sea, seguiremos hablando acá nuevamente de qué? De contracción ventricular, ¿o no? ¿Sí? Se sigue contrayendo el ventrículo, sí, con la diferencia que a este nivel, la presión, aquí es, en este caso, menor. Pero acá, a ver, acá la presión, sí, ventricular va a ser mayor que la presión. Cuando vence la presión, la ventricular a la arterial, eso permite en este caso la salida, la eyección de la sangre. Entonces, a esa salida, como ya sabemos, se va a dar gracias a ¿qué? A la apertura, ¿ya? A la apertura de las válvulas, sigmoideas, de las válvulas sigmoideas. Entonces aquí te mencionaba que ya tenemos el llamado volumen sistólico, ¿no? De la cantidad, ese es el volumen sistólico, ¿sí? Obviamente alguien dirá, ¿y el telesistólico? O sea, es lo que queda al final de la sístole.
Aquí, por ejemplo, no todo el volumen, porque uno dice, oye, pero acá hay 110 a 120, ¿no? Todo ese volumen debe de salir, no, siempre debe de quedar una reserva. Entonces, el volumen que queda después de una eyección, eso se llama el volumen telesistólico. En este caso sería la diferencia, ¿no? Que sería ¿cuánto, muchachos, de diferencia? Considerando de que abajo es un rango, entonces sería ¿de cuánto? De 40 a 50 mililitros, ¿no? De 40 a 50 mililitros. Entonces, eso es lo que va, en este caso, normalmente a ocurrir. Y es aquí, y es acá, que con este volumen, en este sistólico que estamos hablando acá, no debemos olvidarnos que aquí hay una fórmula, ¿no? Aquí hay una fórmula de dónde se va a utilizar ese volumen que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Y estoy hablando de quién, vamos a poner acá para que nos quede claro, gasto cardíaco, no te olvides, gasto cardíaco con las siglas GC, gasto cardíaco. Ya sabemos que gasto cardíaco es igual a ¿qué? ¿De acuerdo o no? A la frecuencia cardíaca, ¿estamos de acuerdo? A tu frecuencia cardíaca multiplicado por ¿quién? Por el volumen sistólico, ¿correcto? Entonces, todos nosotros tenemos un gasto cardíaco diferente. La frecuencia cardíaca la podemos calcular, ¿no? Cada uno tiene una frecuencia distinta, pero es el volumen que es la constante, ¿no? Porque lo estamos manejando siempre como 70 mililitros, ¿ya? Ahora, ¿y para qué sirve el gasto cardíaco? La vez pasada hemos dicho, para calcular la presión arterial, ¿correcto? La presión arterial. Es por eso, ahora aclarando eso, es por eso que cuando una persona, ¿ya?, se le baja la presión arterial, imagínate a alguien se le baja la presión arterial. ¿Qué es lo que haces cuando a alguien se le baja la presión arterial? ¿Cuál de los tres es el más fácil de manejar? Porque se supone que se está multiplicando, la palabra sería, son directamente proporcionales. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si yo subo la frecuencia, sube el gasto. Y si sube el gasto, sube la presión. Ahora, lo otro es subir el volumen sistólico también. Y el otro se llama resistencia periférica, que está en función a las arterias. Por eso te digo, ¿cuál es lo más fácil de manejar? ¿Será la frecuencia cardíaca? Si alguien está con presión baja, que lo vas a mandar a correr para que se le suba la frecuencia, pero ¿no? Ah, nada, ¿no? Entonces, lo más fácil es manejar el volumen sistólico. Pero ¿cómo? El volumen sistólico, ¿cómo lo elevo? ¿Cómo se eleva el volumen sistólico? Con suero, pues, con suero. Siempre que una persona tiene una hipotensión, que es lo más delicado, lo primero es hidratar, y es a dos manos cuando es muy grave, y le pones el suero a chorro. A más volumen, más presión. Es por eso que cuando una persona a veces llega, vamos a poner que sea diabético, ¿no?, que esté con hiperglucemia o hipoglucemia, ¿no?, dentro del tratamiento va necesariamente la hidratación. Pero ¿qué pasa si su presión está volando? ¿Le metes suero o no? No, pues ¿cómo le vas a meter suero? Si el suero sube la presión. Entonces ahí hay que siempre manejar esa parte. Entonces, de ahora en adelante, como vamos a ver con los chicos que tienen la práctica, la presión arterial juega un papel importantísimo dentro del manejo de un paciente que llega a un tope. Todo el mundo está que le mide la saturación, le agarra la mano, que le va a hacer la manicure. No, presión arterial, presión arterial, correcto, porque eso es lo que vas a determinar y actuar de una manera rápida. La gravedad de un paciente, presión arterial. Nada, no, está con 40 en la temperatura y dice, tan bajo está alto, ¿no? No, lo que pasa es que la presión entonces, ya sabemos entonces que a partir del volumen sistólico yo puedo calcular el gasto cardíaco. Muy bien, ya ocurrió el fenómeno de la eyección. Ya sabes que esto de acá también va obviamente por ambas arterias que vienen a ser tanto la aorta como la pulmonar. Muy bien, pero luego que ha salido esta sangre, por supuesto, recuerda que vence por diferencia de presiones, lo va a vencer. Pero esto no es constante, ¿no? Porque la presión ¿de quién depende? Del volumen. Y el volumen es una cantidad pequeña, ¿no?
Entonces al inicio obviamente la fuerza es mayor y vence esa resistencia y la sangre va a salir, pero luego va a caer la presión. Y al caer la presión, ¿y por qué? Porque recuerden que esta sístole tiene un tiempo y después se tiene que relajar, ¿correcto? Es en ese momento que va a ocurrir el retorno, en este caso el reflujo, es decir, la sangre que estaba saliendo, vamos a ponerle en este caso las flechas en orden ahí para poder entenderlo, la sangre que estaba saliendo con esa fuerza en esa dirección, ahora por el tema que el corazón se va a relajar o no, se va a relajar, 1 y 2 porque ha bajado la presión, entonces la sangre va a querer regresar. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ya sabemos nosotros que, habla, ¿qué sabemos? Que las válvulas deben de evitar el reflujo, ¿correcto? Entonces estas válvulas que estaban abiertas, ¿correcto o no? Se tienen que cerrar. Entonces aquí nuevamente entramos a este cierre, considerando que las válvulas AB estaban en esta fase, vamos a poner acá, en esta fase, válvulas AB, en este caso están cerradas, ¿correcto? Cerradas. Entonces si permanecen cerradas las AB y las semilunares se van a cerrar, nuevamente entramos a una fase isovolumétrica, ¿no es cierto? Es decir, la llamada relajación, ¿está bien o no? Relajación isovolumétrica. Ahí está. Entonces, primero vamos a ver que hay un cierre valvular. Muy bien, válvulas, pero válvulas semilunares. Pero lo otro, ¿cuál es? Mira, aquí ya estamos graficando a, ¿quién es? Habla. ¿Quién es? Cavas. Claro, las venas cavas, ¿no? La vena cava superior, la vena cava inferior. ¿Y la flecha que me está indicando? El retorno. Ojo, también tenemos acá a las venas pulmonares. Obviamente son las venas pulmonares. Son 4 venas, ¿no? 2 de la izquierda, 2 de la derecha. Y también estas van a empezar a retornar sangre, ¿correcto? Entonces las aurículas se van a empezar a llenar. Y al llenarse, por supuesto, entraríamos nuevamente a la fase de llenado, ¿correcto? Entonces acá, como ya sabemos, sigue habiendo una pequeña cantidad de sangre. Ya sabes que no toda la sangre sale. ¿Cómo se llama este volumen de acá? Telesistólico, ¿no? Al final de la sístole, ¿ya? Entonces acá vamos a ver que aquí, ¿qué es lo que hay? Entonces, aquí, debido, ¿correcto? Debido, ¿no? Al reflujo, ¿ya? Al reflujo de sangre arterial, ¿correcto? De sangre arterial hacia los ventrículos, ¿ya? Hacia los ventrículos, hablan las válvulas semilunares. Bueno, ahí te puedes poner los dos nombres, ¿no? Semilunares o simoideas. Las válvulas semilunares, hablan, se cierran. Ahora, obviamente, tú ya conoces esto de acá. Ya sabes que el cierre, ¿no? El cierre de estas válvulas le va a generar, habla, acá. Entonces acá se origina el segundo ruido cardíaco, ¿ya? El segundo ruido cardíaco. Ahí está. Segundo ruido cardíaco. La onomatopeya, la. Y, por supuesto, lo que te había mencionado, aquí ocurre el retorno venoso. Y ya sabemos que el retorno venoso es el regreso de la sangre desde las venas, tanto cavas a la derecha como pulmonares a la izquierda, hacia las aurículas, ¿correcto? Y acá, recordemos que en esta fase, ¿no? Solamente, si es que queremos ya culminar con esto, solamente vamos a ver
esto de acá, ¿no? Esto de acá. Solamente recordemos que el electrocardiograma no registra la repolarización auricular, solamente la repolarización ventricular, que es la onda T. Ese valor, ¿ya? Bueno, con eso vamos a la diapositiva. ¿Ya?